Hola, hoy vamos a tejer utilizando y aprovechando todos esos restantes de hilo que tenemos de otros proyectos. Todos son iguales, ok, son 100% algodón y tienen un aproximado de grosor de 2 milímetros. Voy a estar utilizando el gancho de 3.0 milímetros y muchas ganas de tejer algo hermoso. Vamos a comenzar haciendo un aro deslizado o anillo mágico. Colocamos ahí el gancho y hacemos nuestra cadenita. Con eso aseguramos nuestro arito. Entonces vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3, que nos van a contar como el primer punto alto de la vuelta. Ahora vamos a continuar tejiendo dentro de nuestro aro puntos altos. Ok, de esta forma tomamos lazada, ingresamos en el arito, sacamos, pasamos por 2 aritos y por 2 aritos. Así vamos a continuar tejiendo hasta que tengamos 16 puntos altos, contando las 3 cadenitas como el primero. Entonces vamos a tomar el nuevo color y vamos a hacer un nudito deslizado. Vamos a hacer una lazada en el gancho y vamos a colocar allí nuestro dedo y nos vamos a colocar en uno de los espacios que están entre los puntos altos, no en el punto alto sino en el espacio, ok, por acá, de esta forma, y vamos a tejer el primer punto alto de la vuelta. Entonces en ese mismo espacio vamos a tejer un segundo punto alto. Ahora vamos a hacer una cadenita de separación. Nos vamos a saltar 2 puntos altos, 1 y 2, y en el espacio que está entre los puntos nuevamente vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2 puntos altos. Nuevamente una cadenita, saltamos 2 espacios y en el siguiente espacio vamos a tejer nuevamente 2 puntos altos, y siguiendo esta misma secuencia vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Entonces, terminada esta vuelta, miren, nos deberían quedar 8 grupitos de estos. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos acá en el primer punto haciendo un punto deslizado, cortamos nuevamente y de igual forma lo vamos a pasar hacia el lado revés, y el nuevo color lo vamos a insertar nuevamente con un nudito deslizado. Entonces acá hacemos el nudo deslizado y tomamos una lazada igual para comenzar con punto alto, y esta vez vamos a tejer los puntos en los espacios de la cadenita que hicimos de separación. Nos ubicamos allí y vamos a hacer acá el primer punto alto, luego un segundo punto alto en el mismo espacio, luego vamos a tejer 1 y 2 cadenas y nuevamente en el mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2. Entonces a lo largo de toda la vuelta vamos a tejer estos grupitos en cada espacio donde está la cadena de separación. Hacemos 1, 2, 2 puntos altos, luego 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces, repitiendo esta misma secuencia, vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Bien, entonces terminada esta vuelta 3, cerramos con punto deslizado acá en el primer punto de la vuelta, y esta vez vamos a dejar el mismo color para la vuelta que sigue.
y vamos a tejer en el siguiente punto alto otro punto deslizado, y luego en este espacio donde hicimos las 2 cadenas de separación vamos a tejer también un punto deslizado. Entonces vamos a iniciar la vuelta con 3 cadenas que nos van a contar como un punto alto, y en cada uno de estos espacios vamos a tejer 7 puntos altos. Ya tenemos las 3 cadenas, entonces van 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos, todos en el mismo espacio. Y luego vamos a tejer un punto bajo acá en este espacio que queda entre los 2 grupitos de puntos que hicimos en la vuelta anterior. Acá en este espacio vamos a hacer un punto bajo y luego saltamos al siguiente espacio de las 2 cadenas de separación a tejer 7 puntos altos en ese mismo espacio, y continuamos repitiendo esta misma secuencia toda la vuelta hasta que lleguemos al final. No olviden hacer los puntos bajos después de los 7 puntos altos. A ver, yo tengo acá 3, 6, 7 puntos altos y luego el puntito bajo de acá. Terminada esta vuelta, miren cómo nos van a quedar los pétalos. Vamos a ubicar la tercera cadenita después de hacer el punto bajo, y allí vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar nuevamente el material, sacamos y pasamos hacia el lado revés. Y ahora vamos a tomar el nuevo color, lo vamos a insertar igual con un nudito deslizado y nos vamos a ubicar en cualquiera de estos pétalos. Vamos a comenzar en cualquier espacio, cualquiera de los puntos que están en los grupitos de 7, y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Acá ya hicimos 3 puntos bajos y llegamos al puntito bajo de la vuelta anterior. Lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo largo, ¿ok? Lo vamos a hacer en este espacio de la vuelta donde están estos grupitos. Acá sacamos nuestro material, lo estiramos a la altura de la vuelta y hacemos punto bajo. Entonces, en el resto de los espacios, comenzamos acá en el siguiente punto alto. Vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada uno de los puntos de la vuelta anterior, y cuando lleguemos al punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, tejemos nuevamente un punto bajo alargado. Es decir, colocamos el gancho en la parte de acá abajo. Estiramos y hacemos punto. Entonces, de esta forma vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Entonces ya terminamos esta vuelta, miren qué bonito se ve, está quedando súper lindo. Vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto de la vuelta y vamos a cambiar nuevamente de color. Sacamos por completo y pasamos hacia el lado revés. Ahora vamos a insertar de igual forma con un nudo deslizado y vamos a tomar una lazada. Nos vamos a ubicar en cualquiera de los puntos alargados, los puntos bajos alargados, y vamos a tejer un punto medio alto. Es decir, que vamos a tomar una lazada y la vamos a pasar por todos los 3 aritos que tenemos en el gancho. Entonces comenzamos esta vuelta con un punto medio alto, luego vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2,
3, 4 puntos bajos, luego vamos a tejer un punto medio alto, luego vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, y llegamos al siguiente punto bajo alargado. En ese espacio vamos a tejer un punto alto doble, así que agarramos 2 lazadas y vamos a tejer un punto alto doble. Después del punto alto doble vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, y en ese mismo espacio vamos a tejer otro punto alto doble. Tomamos doble lazada y tejemos el punto alto doble en el mismo espacio. Luego vamos a tejer en el siguiente espacio un punto alto, en el siguiente espacio otro punto alto, en el siguiente un punto medio alto, y luego vamos a tejer nuevamente 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Entonces fíjense que hasta ahora se formó la primera punta o la primera esquina de nuestro granny o cuadrado. Entonces lo que vamos a continuar haciendo es repitiendo la misma secuencia desde acá: punto medio alto, 4 puntos bajos, un punto medio alto, 2 puntos altos, luego hacemos la esquina con 2 puntos altos dobles separados por 2 cadenas y seguimos la misma secuencia hasta dar toda la vuelta. Tenemos que tener 4 esquinas o 4 puntas que son las que van a formar nuestro granny. Ok, entonces ya terminamos esta vuelta. Cerramos con punto deslizado acá en el primer punto que hicimos en esta vueltita. Vamos a tejer una cadena y en este mismo espacio vamos a tejer un punto bajo. Vamos a hacer la última vuelta con un punto bajo en cada espacio para que nos quede más derecho el cuadradito, y vamos a tejer así hasta llegar a la primera esquina. Entonces llegamos acá a la primera esquina. Aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, 2 cadenas y nuevamente 2 puntos bajos, 1 y 2. Esa es la secuencia que vamos a hacer en las esquinas. Entonces vamos a continuar repitiendo esta secuencia toda la vuelta hasta llegar al final. Bien, entonces terminada esta vuelta ven que ya se nota mucho más bonito el cuadro por toda la orilla. Entonces cerramos con punto deslizado, cortamos, pasamos hacia el lado revés y solo nos queda esconder muy bien las hebras por la parte de atrás con una agujita de lana. Bien, entonces después de esconder las hebras, miren cómo nos queda el granny. Ven que queda muy bonito. A este le llaman flor africana, y lo mejor de este granny es que como llega diferentes colores en cada fila, podemos combinar la cantidad que queramos y así aprovechar los restantes de hilo que tenemos de otros proyectos. Miren, yo hice otra combinación y aquí tengo otra. Pues espero les haya gustado este hermoso tutorial y los espero en un próximo video de lanitas y colores.